Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la octava sesión del curso de análisis de datos para la vigilancia en salud pública. Nuevamente un saludo muy cordial a todos los miembros de la red de notificación del sistema de vigilancia colombiano, pero a su vez a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes países de la Red Sur, programas de entrenamiento en epidemiología de campo, a los funcionarios de las secretarías de salud de los ministerios que nos acompañan hoy. Este ha sido un camino en el cual ya estamos ubicados en el punto medio, en el cual hemos venido recorriendo una serie de herramientas y durante la última sesión particularmente nos detuvimos quizá en la herramienta más conocida de todas, que es el canal endémico. Particularmente yo siempre o mantengo una preocupación y es que con el boom que sucedió con el modelamiento matemático parece que nuestra preocupación está más en lo que va a pasar y no en lo que está pasando. Gran parte de lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de entender lo que está pasando. Y todavía en un par, 3 o 4 sesiones, todavía estaremos hablando del mismo tema. Y al final realmente nos detendremos en pensar qué va a pasar. En la evolución de lo que puede significar usar datos de la vigilancia, va a haber un momento en que no solamente vamos a hablar de qué va a pasar, sino que adicionalmente tenemos que contestar qué va a pasar si hiciéramos esto. Que es, por ejemplo, en malaria, si yo uso toldillos o si aumento la capacidad diagnóstica, ¿qué pasaría? O en el caso de influenza, si aumento la cobertura de vacunación en determinados sectores de una ciudad. Entonces, hoy básicamente vamos a hacer un repaso de los gráficos de control. Los gráficos de control, disculpen que olvidé cambiar el título de la sesión. Esta ya estamos hablando de ajuste de tasas indirectos, ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Y solamente para recordarles lo que vimos hace 8 días, como es costumbre. En la primera parte revisamos lo que ocurrió la semana pasada, o en la sesión pasada, perdón, y ahora vamos a revisar lo que después de la mitad de la clase vamos a ver exactamente el tema. Entonces, solamente recordarles eso. Los fenómenos en el tiempo tienen 4 características. Una es la tendencia, si va para arriba, para abajo, está igual, que en términos bien elegantes, eso se llama la secularidad. Si yo dentro de un periodo fijo de tiempo, que puede ser un año, que puede ser un mes, que puede ser una semana, que puede ser un día, ¿sí? Si yo tengo una variación que siempre se presenta en el mismo momento. Entonces hay momentos del año donde podemos ver que hay un incremento de casos respiratorios o hay un incremento de casos de dengue. Eso se llama la estacionalidad. Si yo tengo una variación cíclica o cíclica irregular, y es que cada tanto tiempo, en este caso ya unidades de tiempo más amplias, se está repitiendo un fenómeno, como ocurre con los terremotos para algunas predicciones, como ocurre con el fenómeno del niño o la niña, que se espera que suceda cada tanto tiempo. Lo mismo puede pasar con fenómenos como el dengue, como la influenza H1N1, que suelen tener unos ciclos que se presentan cada tanto tiempo. Y hay unas variaciones erráticas que pueden ser el tipo constante, más que constante, como inesperado, de situaciones, como lo que pasaría con la transmisión silenciosa de la meningitis meningocócica. El gráfico resume esas 4 características, pero la insistencia en haber repasado estos conceptos la sesión pasada es que hace 2 sesiones vimos el gráfico de control y el gráfico de control no tenía en cuenta algo que especialmente para los países del trópico es importante, que es la estacionalidad. Cada tanto tiempo en un periodo fijo se repite un fenómeno. Entonces esperamos que en determinados momentos del año haya más o menos casos y eso es natural. Entonces no podemos decir que los fenómenos son fijos y se presentan iguales durante todo el tiempo. Por eso era la importancia para el que de pronto no alcanzó a hacer la captación de por qué era necesario esa comprensión. Y nos centramos entonces en este gráfico. Es un gráfico que, a diferencia del gráfico de que era completamente horizontal en sus líneas, nos presenta que hay momentos determinados donde hay una variación de los casos. De hecho, hay variaciones todo el tiempo si uno es poco más robusto estadísticamente. Entonces, noten que si yo estoy hablando de estacionalidad, estaría hablando que hacia la mitad del año esperaría habitualmente que haya un aumento de casos. ¿Eso quiere decir que haya un brote? No, es natural que eso suceda. ¿Por qué es natural? Por ejemplo, en el caso de las infecciones respiratorias, porque aumenta la tasa de contactos entre las personas. Porque hay una importación de virus natural durante algunos momentos del año, como pasa con las fiestas de Navidad de año en la mayoría de nuestra región, donde regresa la diáspora o donde las personas que tienen la oportunidad de hacer turismo
van al exterior y se devuelven muchas veces también con virus. Entonces, eso facilita que haya momentos detonantes que después se van a diseminar en la población y eso ocurre naturalmente porque siempre la gente viaja en los mismos momentos. De la misma forma, cuando empiezan los periodos de lluvia y pequeñas sequías o pequeñas mermas de la lluvia, se empieza a acumular el agua y eso favorece que se produzcan determinados vectores. Y nuestras temporadas invernales, aunque no tenemos estaciones en el norte del continente, siempre tienen una relación de alguna manera con la presencia de los mosquitos. Entonces, esto no lo olviden. Este gráfico es un gráfico vital, pero no es lo único y es parte de nuestro ejercicio y por eso la insistencia en salir de esa burbuja, de esa zona de confort donde nos quedamos con ciertos métodos nomás. Y una insistencia adicional con este gráfico. Este gráfico muestra que hay unas zonas, esta es la forma como la tipifica el MOPC, el Manual de Control de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. Realmente, si uno es más consecuente, lo que aparece entre la zona de seguridad y la zona de alerta es el umbral, es decir, es lo que yo esperaría, los límites de control. Lo que está por arriba es una situación inusual y lo que está por abajo es una situación de éxito. Yo podría decir que la zona inferior del umbral se llama hipoendemia. Sería la forma correcta desde las enfermedades infecciosas de mencionarlo, y lo que está en la zona superior del umbral sería la hiperendemia. En términos de control, solemos mencionar la zona de hipoendemia como zona de seguridad y la zona de hiperendemia como zona de alerta. Sin embargo, ustedes también me escucharon en otra de las sesiones que les decía que cuando el comportamiento inusual se da una semana, uno dice, ojo, aquí viene algo, alértese. Luego yo puedo tener 2 semanas y dice, ojo, puede estar en un riesgo. O entra en una tercera semana y ya está oficialmente. Entonces, solamente dejar en una zona general como si el fenómeno solamente ocurriera en una semana, porque muchas veces puede ser el efecto de lo que ya hemos estudiado de un aumento de la detección porque hay pruebas de laboratorio, un efecto mediático o el hecho del sesgo de aprehensión por parte de los profesionales de la salud que están más preocupados en identificar el tema. Entonces, esas son las zonas y es de alguna manera una herramienta muy valiosa. Esa herramienta tiene una estructura de la información, generalmente se construye así, a otros les puede gustar poner en las columnas las semanas o los periodos epidemiológicos, perdón, en las filas, las semanas, ¿sí? O sea, poner acá en la primera columna las semanas o periodos epidemiológicos y en cada una de las columnas el valor por años. Entonces, recuerden que esto lo podemos construir por semana o por periodo. Puede ser simple o puede ser acumulado, es decir, simple me refiero a simple que analizo semana a semana o voy analizando acumulado, que es el método que vamos a ver porque en la pasada sesión no lo vimos. Se espera que la serie de datos histórica que se utiliza tenga entre 4 y 7 años. ¿Por qué? Porque menos de 4 años estadísticamente es lo más débil que empieza a ver. De hecho, muchas veces se habla, la evaluación de impacto se hace con al menos 3 mediciones. Ahí el 3 ya empieza a ser como débil. Y más de 7 más por la seguridad de que no haya habido cambios importantes en los procesos que hayan llevado a un cambio en los datos de alguna manera artificial o dominado por el operador o producido por el operador. Tomo años epidémicos, yo siempre contesto, sea razonable. Si yo estoy hablando de dengue, lo más lógico sería hacer la curva epidémica con años, con la curva del canal endémico con los años que han sido epidémicos. Eso no estaría mal. Y así como en el año de tranquilidad, que puede ser el año entrante para dengue, entonces yo hacerlo con el histórico de los años que han sido tranquilos. O tener otro gráfico en el cual me combine las dos cosas, lo epidémico con los momentos en que ha habido como calma. Eso no está mal hacerlo. Lo que está mal es solamente quedarse con un método y pensar que esa es la verdad revelada. ¿Utilizo solo casos confirmados? No. De hecho, parte de lo que vamos a aprender con los ajustes es que si yo sé de antemano que siempre hay un rezago de la mitad de los casos, por ejemplo, usted coge su estadística, que es lo que vamos a hacer la sesión entrante, lo iba a hacer hoy, pero decidí hacer un cambio pequeño. Eh, yo sé que esta semana me entra el 50% de los casos, entonces yo de antemano sé, si me entraron 10 casos, muy posiblemente no son 10, sino son 20. Eso que estoy hablando es lo que se llama el nowcast.
¿Para qué eventos utilizo esto? Y lo mío, pero ni antes de terminar lo de los casos confirmados. Y además yo también podría proyectar de los casos que me están entrando, o sea, yo podría hacer el ejercicio completo, eso sería una dinámica muy bonita. Calcular cuántos son los casos en rezago, 50%, entonces tenía 10, llevo a 20. Esos serían los casos probables o los casos sospechosos. Ahora, ¿cuántos de esos son confirmados? La casuística me dice que los casos confirmados generalmente son del orden del 30%, entonces le aplico ese 30%. Hago la curva endémica, el canal endémico, utilizando el valor 1, el original, el valor 2, que es el que ajusté con respecto al rezago, y el valor 3, que es el que utilicé ajustado por el valor predictivo en este escenario. ¿Para qué eventos? Para los agudos principalmente, incluso para los agudos crónicos. Pero para los efectos y para los eventos infecciosos crónicos se recomienda utilizar acumulados porque no puedo identificar a qué semana específicamente corresponden, como pasa con leishmaniasis, tuberculosis, VIH, para poner ejemplos. Estamos acostumbrados a que el canal endémico pareciera que fuera un método que solo se utiliza para totales, es decir, para poder ver la situación general en un municipio. Eso no debe ser así. Yo debo utilizarlo también en estratificación, es decir, yo puedo hacer canales endémicos por niveles de gravedad, en consulta, en hospitalización, ir a en UCI, ¿sí? Ir a mortalidad por ira. O sea, eso me habla de alguna manera si ha habido comportamientos inusuales en la presentación, en unas características que a veces se nos olvidan, que son la infecciosidad, que no es fácil para nosotros medirla, la patogenicidad, que es la capacidad de enfermar, y la virulencia, que es la capacidad de dañar al máximo. Entonces, si yo no hago la valoración sino del evento en general, por ejemplo, en un evento como dengue, se me puede quedar al margen haber entendido de que estoy teniendo una situación de dengue regular, pero la mayoría de los casos están siendo graves, o el comportamiento inusual está sucediendo en la gravedad. Entonces, eso me genera una alerta adicional sobre lo que está sucediendo. De la misma manera, tratar de hacerlo con unidades geográficas entre más esté disponible. Ahí tengo que hacer una aclaración en este concepto de las unidades geográficas, y es que en ocasiones a veces veo algunos canales endémicos en que uno con tranquilidad muestra que hay momentos donde todas las líneas del canal se van para el piso. Eso lo que me dice es que mi histórico tiene fallas posiblemente, porque no es común que una semana haya casos y la otra no. O sea, generalmente hay una, dos, tres. De hecho, en la vieja epidemiología de las transmisibles se decía que se espera que haya un continuo de casos al menos durante 12 semanas. Si ustedes recuerdan, eso era lo que duraban o lo que duran los picos de COVID todavía. 12 semanas más o menos, duran más o menos tres semanas incrementando, luego se consolidan y duran alrededor de entre 4 y 6 semanas, y luego empieza a descender. A veces el descenso es más abrupto, como se ven en muchas de las curvas epidémicas. Entonces, la estructura en los métodos generales, en los que ustedes más conocían, obedecen básicamente a entender que si yo estoy ubicado en el 2023, en el periodo o semana epidemiológica 1, para establecer el valor esperado, yo utilizo la casuística que ocurrió en el mismo periodo durante los años anteriores. Para el caso que estoy mostrando en la diapositiva, estoy utilizando los 5 años anteriores. Si yo tengo 6, utilizo 6. Si tengo 7, utilizo 7. No recomiendo utilizar más de 7. Alguien podría decir, pero yo estoy seguro de que los datos tienen una estabilidad. Listo, hágalo de 8, no tiene problema. Pero recuerde que si tengo un año epidémico, salga o saque el prolaxo. Recuerde que la OMS le está denominando al 2020 y 2021 prolaxo en los datos de la vigilancia. Entonces yo puedo quitar 2020 y 2021. Esto es importantísimo, no lo pierdan de vista. En los canales endémicos hoy día, incluir la información de 20 a 2021 lo que me va a hacer es disminuir el umbral. Y al disminuir el umbral me va a disparar de alguna manera las alertas. Entonces, yo tomo los 5 años anteriores y con eso establezco una medida resumen. ¿Cuál es la medida resumen? Pues la medida resumen es que con esos datos, con mis 5 datos, yo tengo un punto medio y 2 umbrales, el umbral superior y el umbral inferior. ¿Cómo puedo construir eso? Creo que ya hemos venido haciendo un recorrido desde el diagrama de calor para identificarlo. Puedo utilizar los percentiles. Aquí yo estoy mencionando percentil 25 y 75. Alguien podría decir, no, sabe que yo me voy con un percentil 20 o con un percentil 10. Lo podría hacer sin problema. Lo que pasa es que como tengo poquitas observaciones, me queda el valor superior y el valor inferior al final. O puedo utilizar la medida geométrica con el intervalo de confianza. ¿Sí?
entendiendo que para este intervalo de confianza tengo varios elementos, que la medida que voy a utilizar es la geométrica, es lo primero, y lo segundo es que no puedo utilizar la z, es decir, el 1,96, que es la constante que habitualmente utilizamos en los intervalos de confianza. Y el otro es el método INS, ¿sí? Y este es el método que hemos tratado de hacer, de entender que, así como el método de límites históricos, que yo tengo lo que está ocurriendo durante esta semana, pero para poder entender el rezago, ampliar tamaño de muestra y acercarme un poco más a la realidad, yo puedo utilizar la información de la semana anterior y la semana siguiente, de lo histórico. Y con eso yo amplío el tamaño de muestra. Entonces, en este caso no busco el número de casos esperado, sino lo que busco es la razón esperada. Entonces, la razón esperada siempre es 1. Yo espero que lo observado y lo esperado sea igual. Y entonces puedo calcular el intervalo de confianza y puedo calcular la razón observada esperada igual, como lo vimos en su momento hace 2, 3 sesiones con el gráfico de límites históricos. Y entonces llegamos al último método que no calculamos en la anterior sesión, que es el método acumulado. Entonces el método acumulado solamente se puede hacer con percentiles o se puede hacer con el método de Borman, con el método del intervalo de confianza. Entonces lo que yo hago, ¿sí?, es de manera consecutiva. Si yo llevo 445 casos, le voy a sumar lo que sucede en el siguiente periodo para saber cuánto llevo acumulado en ese periodo. Si yo quisiera saber para el periodo 3, a los 782 le sumo 378 y con eso obtengo 1170 casos. Eso lo hago tanto para los valores del umbral como para los valores observados, o sea, lo que estoy viendo en mi medición. Recordar esto, nuevamente, insistirles, esto no solo es para datos totales. Yo lo debo hacer, o sea, cuando digo eso es que tengo que utilizar subgrupos de análisis, no puedo quedarme con esos grupos de edad, sexo, puedo utilizar urbano, rural, o sea, de eso se puede construir canales endémicos que me dan información adicional. No me puedo quedar solamente con el total como la expresión del análisis de un fenómeno. Para eso no se necesitan epidemiólogos. Desde que usted me pueda dejar la base de datos para que la plantilla, yo puedo hacer el canal endémico, incluso automatizarlo sin necesidad de un epidemiólogo. Los casos confirmados y los no confirmados, tengo que tenerlo en esa referencia, tengo que entender que hay años endémicos y años epidémicos, y cuando me preguntan cuál es mejor la respuesta, siempre daré la misma. No hay un método, no tenemos un método mejor, es un conjunto de métodos. La pantalla, pero no... Discúlpenme un segundo porque no sé qué pasa, pero la pantalla creo que no les está transmitiendo. Discúlpenme un segundo. ¿Ahora sí? Ok, discúlpenme la interrupción, pero fue que se alteró un segundo la pantalla. Entonces me devuelvo a la serie de datos que utilizamos en la sesión pasada, la que se llama Curso 07, que está disponible en el repositorio de datos de este curso. Y solamente voy a hacer el del método Borman, no, el del método MOPC, que es un poco más simple para nosotros. Entonces noten que lo que voy a hacer son los dos métodos, el método secuencial y el método acumulado. Entonces voy a agrandar aquí el zoom de la pantalla y entonces yo le digo, calcúleme el percentil 25. Entonces le digo percentil in, abro paréntesis, selecciono los 5 datos, punto y coma, 0,25, que ese es el percentil 25. Un truquito, después del igual copio, control C, control V, control V, o pegar como usted lo sepa hacer, me voy a la segunda fórmula, le cambio el 0,25 por 0,50, y lo mismo hago con el último, le pongo el igual y cambio 0,25 por 0,75. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto no tiene mayor ciencia. Entonces, así como lo puedo hacer, o sea, lo más importante es contar con la información para tenerla agregada. Agregada total, agregada por grupo de edad, agregada urbano-rural, agregado por municipios. Incluso en unas dinámicas que ojalá en otro momento podamos compartir, podemos hacer algunos ejercicios de automatización en Excel mismo. No tenemos que irnos a otro programa para poderlo hacer. Entonces, ahí ya tenemos el flujo de información. Entonces, lo que yo haría
Tengo que cambiarle a 2023 el nombre, porque si lo dejo 2023 él me lo va a tomar como número y se me tira el gráfico. Entonces lo que hago es seleccionar los datos de esa serie, le digo insertar y selecciono el gráfico de líneas. Entonces ustedes tienen aquí el canal endémico. Entonces, a algunos les gusta hacerlo con áreas, a mí no me gusta. O sea, si usted lo quiere hacer con áreas, hágalo, pero a mí no me gusta, porque termina siendo muy oscuro, demasiado color. Me parece que este es más limpio. Y adicionalmente hay una línea que se me esconde, que es la línea de lo observado. Entonces suelo recomendar darle clic a ese color verde, que es el año que estoy observando, le da botón derecho y usted le dice cambiar tipo de gráfico de series. Y al hacer eso, él le muestra esta ventana, la ventana cambiar tipo de gráfico, y le dice el año 2023 cómo lo quiere mostrar. Entonces yo le digo, muéstremelo como puntos. Y ahí está, como punto. Entonces, para mí es una forma bastante práctica de ver el comportamiento del canal. ¿Por qué? Porque me está diciendo el río va con su agua. Lo que ve usted en los puntos es el comportamiento que está teniendo el fenómeno. Eso es lo que se hace en un canal endémico secuencial, lo que uno analiza semana a semana, periodo a periodo. Aquí la información ya estaba disponible hasta el fin del año, pero realmente lo que va ocurriendo es que uno va viendo el fenómeno semana a semana o periodo a periodo. De hecho, algunos de mis colaboradores ya han hecho unas innovaciones muy interesantes en las cuales conservan el canal endémico de lo que venía. Por ejemplo, en el caso de dengue que no ha terminado, y lo que hacen es proyectar el canal endémico del siguiente periodo, de manera que uno pueda ver el continuo de lo que está pasando en 2 años. Eso es algo que es importante como innovación. Voy a borrar el gráfico solamente para poder ilustrar el siguiente método, que es el acumulado. Entonces, el acumulado es el método de la lechera. Entonces, el método de la lechera es, ¿cuánto llevo en el primer momento? Pues en el primer momento es más, y selecciono la celda donde está el año 2023 para traerme el dato. O sea, yo parto del valor que venía, ¿cierto? Yo parto del valor que venía. Entonces yo le doy Enter. El primer valor, o la línea de base, si lo quieren llamar así, son 445 casos. Para el que esté perdido donde me estoy mostrando, es lo amarillo que estoy iluminando en este momento. ¿Cuánto llevaría al segundo periodo? Pues lo que llevaba en el periodo 1, es decir, 445, y a eso le sumo lo que llevo en el periodo 2, 337. Entonces ahí ya tengo la suma, no tengo mayor complicación. ¿Sí? De ahí para adelante la fórmula es la misma, porque va a seguir siendo lo que yo llevaba con la suma del periodo siguiente. Entonces yo puedo arrastrar esa cifra. ¿Sí? Entonces obtengo que en el horizonte de los casos, a medida que va pasando el tiempo, llego a 5.895 casos. Esa fórmula arrastro esta primero, y luego de arrastrar esa primero, ilumino el resto de fórmulas y le doy clic para poderlas desplegar hacia abajo, las copio hacia abajo. O sea, lo que hago es copiar la fórmula original. Aquí les voy a insistir en cuál es tengo que hacer 2 arrastres de fórmula. Uno es este, porque es la original, que es un más, no tiene ninguna ciencia. Y el segundo es este grupo de datos, que es la que ya le hice más, más. O sea, lo que llevaba más lo nuevo. Entonces lo voy a marcar en otro color, no, pero en otro color, no puede ser verde, discúlpeme, pongo aquí un naranja. Sí, solamente para que ustedes lo recuerden. Ahora lo que voy a hacer es el gráfico, que lo que voy a hacer es el acumulado. Le digo insertar y hago el gráfico de líneas. Ahí ustedes tienen el gráfico, en este caso de MOPC acumulado. ¿Sí? El gráfico de MOPC acumulado. Si ustedes quieren ver mejor, la línea verde todo el tiempo estuvo en el canal. Entonces yo le digo cambiar tipo de gráfico a lo verde, que es 2023, lo voy a convertir en puntos. Entonces me dice que todo el tiempo estuve dentro de lo esperado, pero estuve dentro de lo esperado por abajo, ¿cierto? Que este podría ser el caso de leishmaniasis para Colombia, porque Colombia, un poco por los acuerdos de paz, ha logrado que el impacto de la leishmaniasis no haya sido tan importante. Sin embargo, lo que ocurre después es que hay otros grupos ilegales que toman la zona, y los campesinos también vuelven a recuperar sus terrenos. Entonces eso hace que se dispare nuevamente la leishmaniasis. Entonces, este es el gráfico acumulado. Se puede hacer para MOPC y se puede hacer para Portman. No se puede hacer para el método INSA, el método MMWR, no se puede hacer ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas son razones. Las razones no se pueden sumar. Se pueden sumar los casos, no se pueden sumar incidencias. Se pueden sumar los casos.
Pues por eso utilizamos este. Para terminar este repaso, solamente ilustrarles cómo lo haríamos con Epidat, porque Epidat dentro del módulo que veíamos, Epidat, recuerden que estamos utilizando la versión 3.1, que es la versión anterior. ¿Por qué? Porque la versión nueva no tiene el módulo de vigilancia, porque se les acabó el dinero y no pudieron terminarlo. Entonces, la información, ¿cómo viene organizada? Si se dan cuenta, aparece la enfermedad aquí en la primera columna. Luego aparece el año, el periodo y los casos. Y entonces, ¿cómo aparece? Pues aparece el año de observación con el periodo epidemiológico después, con el número de casos después. Luego aparece 1998 y así consecutivamente. Es decir, la estructura de la base de datos debe ser un continuo de datos. Es un poco dispendioso, pero si uno logra automatizarlo, sobre todo porque tiene la serie hasta 2023, le va a ahorrar mucho tiempo. Lo único que uno tiene que ir alimentando es lo que va ocurriendo en 2024. Entonces, algo que al final no termina siendo tan dispendioso. Voy a cerrar aquí un segundo, no voy a guardar los cambios en mi caso, usted sí, pues porque de pronto quiere guardar, y voy a abrir el programa Epidat, que se me olvidó dejarlo abierto. Entonces abro Epidat 3.1, recuerden que usted simplemente tiene que escribir Epidat en Google, lo va a mandar a la página de la Junta de Galicia, y en la Junta de Galicia usted registra y luego le dan el enlace para poderlo descargar. Entonces, dentro de este programa hay un programa que se llama un módulo, una sección, un menú, perdón, que se llama métodos. Allí en métodos hay una sección que se llama vigilancia en salud pública, y ahí en vigilancia en salud pública seleccionamos gráficos. Si ustedes lo recuerdan, lo utilizamos para hacer el gráfico de límites históricos, el MMWR. Entonces vamos a seleccionar el que se llama corredores endémicos. Entonces selecciono corredores endémicos. Él me pregunta, ¿cuál es el origen de sus datos? Entonces, aquí hay una cosa, y es que este utiliza método de Borman. Método de Borman trata de calcular incidencias y luego devuelve a casos, que como les decía, es una aproximación mucho más robusta estadísticamente. De hecho, el método de límites históricos acá es más robusto porque utiliza son periodos y no semanas epidemiológicas. Sin embargo, es otro método más que usted puede utilizar. Entonces, le digo automática, cargo esa base de datos que estoy utilizando, que es curso 07, y voy a utilizar la carpeta, pero la pestaña que se llama Epidat. Entonces cargo curso 7, que es lo que ustedes tienen disponible en el material que se les está compartiendo, y de ahí voy a seleccionar Epidat. Entonces le voy a decir abrir. Él me pregunta cuál es el año en esa base de datos, se llama año, se acuerdan que teníamos una variable año, cuál es el periodo, se llama periodo, cuáles son los casos, se llama casos. Él me pregunta cuántos años tiene, 5 años, 5 años de observación histórica, y le voy a decir que estoy parado en el último año, 2002, y le digo cárgueme los datos, es todo lo que hice. Luego él me pregunta qué año ¿sí? Estoy trabajando. Entonces, ¿qué año nos da la población de cada año? Entonces, la población puede no cambiar mucho. Yo voy a utilizar una población ficticia para poder hacer el ejercicio. Voy a utilizar 1 millón de personas. Voy a asumir que es una ciudad, en el caso de Colombia, muy parecida a Barranquilla. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Discúlpenme acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá me faltó un 0. Yo puedo utilizar la misma población de referencia o utilizar la población exacta, porque al final los crecimientos poblacionales no me van a afectar la medición general. No sé si cargué los datos, ya los cargué, y ahora me voy a la calculadora que está en la parte superior izquierda de sus ojos, le doy clic en la calculadora y luego en la lupa para que me muestre el canal endémico. Noten que él le calcula tanto el canal endémico simple, el de Borman normal, como el canal endémico acumulado. En este caso, usted ve unos comportamientos inusuales cada 4 semanas. Hay una cosa que por defecto hace el programa, y es que cuando usted utiliza semana epidemiológica y usted tiene 52 datos por año, él le identifica que usted está trabajando con semana. Cuando ve que tiene 13, usted sabe que está trabajando con periodo. El método no estoy seguro si lo deja trabajar por año o por mes, perdón. Lo digo porque las infecciones asociadas a la atención en salud pues se analizan más por mes que por año, un poco por el giro cama y por las estancias hospitalarias que están calculadas más con esa unidad de medio. Entonces, solamente quería darles eso, que es el funcionamiento en Epidat. Nuevamente invitarles a que traten de probar el programa, porque si no lo prueban no van a entender las otras dinámicas que pueden ser de interés para ustedes. Voy a dejarles unos segundos el enlace para que ustedes puedan
para que ustedes puedan registrar su asistencia y tomen un respiro y pueden entrar al tema de hoy, que es un tema relativamente sencillo. Traté de darle una complejidad y les confieso que me enredé un poquito al tratar de darle una complejidad, pero creo que al final lo logré, porque quería que el método pudiera tener más valor. De hecho, es lo que he hecho durante estas sesiones. No me he quedado con lo que habitualmente trato de insistir que se desarrolle, sino que he tratado de profundizar un poco. Este método que vamos a ver es el método, este es lo que yo llamo el método perdido. Lo he vendido y lo he vendido y todavía no he logrado que ninguno de mis especialistas lo asuma y queda como durmiendo el sueño de los inocentes. Entonces ahora lo que voy a tratar es nuevamente de verlo a ver si podemos hacer una comprensión de su utilidad. Recuerden para los que tienen problemas para hacer el registro de la asistencia que también pueden utilizar la dirección electrónica que aparece al borde del código QR. Esa dirección electrónica le permite hacerlo directamente en un computador o cuando tan pronto tenga un sitio donde pueda hacerlo, lo pueda hacer de la manera más rápida, porque pues algunos están conectados en este momento por celular y no pueden utilizar el código QR. Entonces entramos ya al tema de hoy, que es la estandarización de tasas indirectas. Realmente el método no se llama ajuste, sino se llama estandarización de tasas. El ajuste es el método para controlar el efecto de otras variables. Entonces, ¿cuál es la lógica general del proceso? La lógica general del proceso, disculpen un segundo porque creo que otra vez me pasó lo de la compartir pantalla. Disculpenme un segundo. Yo nuevamente le doy aquí completo. Disculpenme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el método? Lo que hacemos en el método es establecer, yo tengo mi población. Si yo tengo esa población, ¿cuántos serían mis casos si yo tuviera una tasa de referencia? ¿Sí? Si yo tengo mi población, la población de mi municipio, ¿cuántos serían mis casos si yo tuviera una tasa de referencia? La pregunta grande que uno se hace, bueno, ¿y de dónde sale cada uno de esos elementos? Mi población es mi población estadísticamente reconocida. Algunos de mis colaboradores están haciendo ya experimentos utilizando poblaciones que no son fáciles de buscar, como la de los migrantes, como la de los indígenas, como la de la población afro, pero tienen algunas formas de acercarse a esa realidad. Uno lo que hace es declarar esa población. Lo segundo es cuántos serían mis casos. Entonces, ¿cuántos serían mis casos? Es los casos esperados. Si tuviera una tasa de referencia, ¿de dónde diablos sale la tasa de referencia? La tasa de referencia puede salir de un valor anterior, ¿sí? Como lo que ocurrió el año anterior o el periodo anterior, o un valor sombrilla, que no lo puse ahí dentro de la diapositiva. Una medida resumen, que es el histórico de los últimos 5 años, la tasa de los últimos 5 años, o puedo utilizar un deseable, que es una tasa que se ha considerado una meta. ¿Cuántos casos tendría yo si yo cumpliera la meta? Eso sería como la expresión. Entonces, este sí es un puro diagrama de lo que usted hacía muy posiblemente en su primaria, cuando trataba de resolver los problemas de que usted tiene que comprar 5 panes, cada pan vale 70 pesos y usted tiene solo 1,000 pesos, ¿cuánto le sobra? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, inicialmente hago el enunciado del problema. Yo tengo una población de 12,500 habitantes. Mi tasa de referencia, es decir, una tasa que voy a utilizar de referencia que muy posiblemente es la tasa departamental, la tasa provincial o la tasa nacional, es de 25 por 100,000 casos. ¿Cuántos hubieran sido mis casos si yo hubiera tenido la tasa de otro? Por eso a mí me gusta llamar a esto el método de la envidia. Entonces yo llego y digo, voy a hacer el desenlace de este problema. Yo digo, si tengo 25 casos por 100,000 habitantes como tasa de referencia, que es lo que aparece arriba, ¿cuántos casos tendría si tuviera una población de 12,500? Eso es lo que me expresa el proceso. Entonces, al final es una regla de 3, un proceso aritmético plenamente. Entonces, lo que hago es 25 por 12,500 dividido entre 100,000. Y eso me aproxima el número de casos esperados. El número de casos esperados es 3. El número de casos esperados es 3. Entonces, de antemano, si yo tuviera la tasa de oro, que es una tasa que se considera buena, los casos que yo esperaría son 3. Entonces, en la dinámica, si tengo lo esperado como contrasto con un observado, entonces yo podría calcular
una razón de observado esperado que se aproxima mucho a algo que vimos en otra sesión que se llamaba la tasa incremental. Eso cuando yo lo estoy midiendo con tasas, es decir, cuando convierto esos casos en tasas, se llaman razones estandarizadas. Y eso le puedo aplicar un Poisson al observado y al esperado, ¿no? Podría perfectamente aplicarle. Entonces, si mi dato original era este, porque este es el dato que estoy ajustando, el que ocurrió acá que fue 3, ¿cuántos eran mis casos? Aquí solamente para recordarles, porque a veces los epidemiólogos nos cambian las fórmulas y como que quedamos locos, tengo una población de 12.500 habitantes y tengo una tasa de 17 por 100.000. ¿Cuánto hubiese sido mi tasa en este momento? O sea, mis casos, perdón. Entonces, la misma regla de 3, mi tasa es de 17 por 100.000 y mi población es de 12.500. Luego yo tenía 2 casos. Vi 2 casos, pero esperaba 3. Entonces lo que te dice el método es divide lo observado entre lo esperado. 2 dividido 3, eso me da 0.66. Me está diciendo que estoy por debajo del esperado. ¿Sí? Y a eso le puedo aplicar una prueba de hipótesis, una Poisson. Entonces el método lo que hace es entender. Hay un momento que uno dice, pues madre, para comparar todos estos municipios, ¿será que estaría bien? ¿Cuál sería la tasa ajustada si yo la calculara para cada unidad geográfica utilizando la tasa nacional? Y con eso ya entrar a hacer la comparación. Con eso ya entrar a ver cuál es el contraste entre lo que observé y lo que esperé. Eso podría ser una forma de hacerlo. La otra es que yo puedo tener y este me soluciona. Alguna vez uno de mis colaboradores se me acercó y me dijo, doctor, empecemos a trabajar un poco más el ajuste de tasas por la población. Entonces, se estaba refiriendo a un método que se llama ajuste de tasas directo, que no vamos a tratar en este curso, que es muy útil cuando estoy hablando de grupos poblacionales más grandes. En este caso estábamos hablando de tasa de mortalidad infantil. Entonces, si es tasa de mortalidad infantil, podría tener los grupos. Y después yo reflexionando dije, pero sí podemos hacer algo, podemos darle un valor adicional a los datos. Y ese valor adicional a los datos, que fue un poco lo que me desternillé tratando de profundizar en el tema, se utiliza de la misma lógica, pero entendiendo que la información no está organizada por grupos. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo sería como usted podría tener los datos. La ciudad X con unos grupos de edad, con una población en cada uno de esos grupos de edad y un número de casos observados en esa población. Con eso yo podría tener la tasa que yo tengo, la tasa real. Al lado derecho, lo que ustedes observan es la tasa de referencia. En este caso, la tasa de referencia es para cada uno de los grupos de edad. Entonces, ¿por qué es el método de la envidia? Si yo tuviera la tasa del grupo de edad de referencia y tengo mi población en ese grupo de referencia, ¿cuántos serían los casos que tendré? Ahí obtengo el número de casos para cada uno de los grupos, lo sumo y con eso calculo la tasa. Entonces, ahí estaría ajustando la tasa, entendiendo el efecto que tiene la generalidad poblacional. Esto puede ser útil si yo lo considero para estratos, si tengo una tasa de referencia que es la nacional, estrato socioeconómico, para urbano, rural, podría tenerlo para sexo, ¿sí? Y podría serme útil para tratar de quitar el efecto del desbalance en la presentación de casos por región, que pues dependen de muchos factores adicionales, y eso me permitiría hacer comparaciones. Entonces, si yo tengo varios municipios, yo podría contrastar contra esos datos de referencia. Hoy creo que no alcanzamos a aplicar el método plenamente, de pronto alcanzo a hacer solamente un ejercicio pequeñito. Los grupos son idénticos, si se dan cuenta, la notación o la forma como está escrito los datos al lado izquierdo, donde dice mis datos, tiene unos nombres de grupos. La edad es menor de 15 con el signo menor que, 15 a 24, 25 a 34 y así consecutivamente. Al lado derecho, que son los datos de referencia, tienen la misma estructura, exactamente la misma estructura. Si yo tuviera estructuras diferentes, si lo voy a hacer con un software no me va a funcionar. Si lo voy a hacer en Excel, como si nos alcanza el tiempo lo hacemos, lo podríamos hacer. Entonces, ya no solamente yo estaría calculando casos, que es lo que hemos visto en la anterior parte del método, porque lo que hago es contrastar los casos observados contra los casos esperados, sino que en este caso yo ya podría calcular una tasa ajustada y entrar a comparar las unidades geográficas entre sí. Entonces, ya podría evolucionar eso. Y además podría utilizar uno de los departamentos de referencia o podría utilizar la tasa nacional para hacer una comparación del tipo una razón de lo observado con lo esperado, en este caso de las tasas. Entonces voy a entrar en materia, ¿sí?
Este es un método realmente muy sencillo, como les digo, no he podido permearlo para que mis colaboradores traten de cacharrear en él. Entonces me voy a ir a donde dice básico. Entonces aquí lo que voy a hacer es el tema muy general. Ustedes lo que ven ahí es la distribución de la población, los casos y la tasa, hasta no me acuerdo, esta es una tasa por 100.000 habitantes, de un conjunto de ciudades. Tengo 14 ciudades, eso podría ser las 14 ciudades de un departamento, una provincia, una región. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el dato fundamental, que es la tasa. Pero adicionalmente tengo los casos y mi población. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método? Disculpen el rayón nuevamente. Con mi población, teniendo una tasa de referencia por un amplificador, en este caso el amplificador son 100.000. Ojo con eso, a veces cuando uno explica esto como que la gente se queda con ese valor, no, depende del amplificador del fenómeno, a veces el amplificador es 100, a veces es 1000, a veces es 1.000.000, a veces es 10.000, tengo que ser claro en cuál es el amplificador que habitualmente se usa. Entonces, al final lo que quiero hallar es AX, es decir, quiero hallar cuántos serían los casos que yo esperaría. Entonces, yo lo podría hacer con una tasa de referencia. ¿De dónde sale la tasa de referencia? De un histórico de lo que pasó el año anterior en el mismo municipio, en el mismo departamento. Podría utilizar una meta. Voy a hacer acá, voy a utilizar la tasa sombrilla, que es la suma de las poblaciones y los casos. O sea, yo puedo calcular, sumo las poblaciones, sumo los casos y obtengo la tasa. Como ya tengo la fórmula, pues lo calculo directamente. Entonces, lo que me dice el método, ¿qué es? Me dice, usted, la tasa que va a utilizar de referencia va a ser esta que voy a marcar en naranja, 27.7 por 100.000 personas. Entonces, ¿qué voy a entrar? Voy a entrar a ver lo esperado. Entonces, lo esperado, ¿cómo lo calcularía? Entonces, nuevamente, es una regla de 3. Mi población, entonces, solamente para que lo recuerden, lo voy a marcar aquí en naranja también. Entonces, mi población más mi población por... Ay, perdón, aquí hice una cosa mal en la fórmula. Esto me devuelvo acá, porque cuando cuadré la regla de 3, cometí un pequeñito. Disculpen, aquí yo vuelvo y repito el planteamiento, porque hice una cosita, un desliz pequeño otra vez. Yo tengo mi tasa de referencia por 100.000. Es que lo escribí al revés, qué pena con ustedes. ¿Cuántos serían mis casos con mi población? El errorcito pequeño que tenía. Por ejemplo, iba a escribir mal la fórmula y me di cuenta. Entonces, la tasa de referencia, entonces, más la tasa de referencia, que la pongo acá, por mi población, dividido entre 100.000. Es que iba a dividir por 100. A multiplicar por 100. Entonces, como la tasa de referencia siempre es la misma, la voy a fijar. Me gusta fijarla solamente en vertical, es decir, le pongo el signo pesos después de la letra. Lo fijo un segundo para que cuando lo vayan a hacer o si lo están haciendo, les sea fácil fijar el concepto. Entonces, ¿qué hizo? Una regla de 3 aplicando el concepto que aparece aquí al lado derecho de sus ojos. Le doy Enter y ahí obtengo el valor esperado si yo tuviera esa tasa. Lo hago para todos, excepto para el total, porque pues me va a dar lo mismo. Entonces, esta es la forma, yo puedo hacer un contraste entre el número de casos observado y un número de casos esperado, tratando de alinear con respecto a un referente. Ese referente es un histórico, que puede ser el año anterior, un promedio de los últimos años o una mediana. Puedo utilizar lo que ocurre en la sombrilla, es decir, en el departamento o en el país o en una región más grande, o en una región geográfica al interior de un país, o puedo utilizar una meta. Entonces me dice, si yo contrasto lo observado con lo esperado, entonces le digo, lo observado son 6 casos, dividido entre lo esperado, que es 60. Le voy a poner 2 decimales para que se ilustre mejor. Y ahí yo sé, cuando el valor es cercano a 1, pero cuando es inferior a 1, me está diciendo que estoy teniendo un comportamiento menor al esperado.
Cuando el valor es superior a 1, me está diciendo que estoy teniendo un comportamiento superior al esperado. Entonces, a los valores observados y esperados, si los dos valores son pequeñitos, yo podría hacer un Poisson. Si se dan cuenta que hay muchos de los datos que son muy grandes, no podría aplicar un Poisson, pero yo empiezo a combinar. A este observado y esperado le puedo poner un diagrama de calor. Lo puedo hacer perfectamente porque me permite hacer una gradación y volver esa tablita a un tablero de control perfectamente. Me voy al básico 2. Entonces, el básico 2, ustedes tienen ahí, estos son datos reales. El anterior no eran datos reales, traté de usar un templete ahí de manera rápida. Entonces, está la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años. Está la población para cada uno de los departamentos. La voy a poner bonita para que se vea bien. Disculpen, le pongo aquí el signo, el punto para que sea más fácil de discernir, ¿cierto? Y ahora lo que quiero es calcular cuántos son los casos observados, porque tengo los casos observados. En este caso no puse los casos, se me olvidó transmitirlo, entonces aprovechamos para hacer este cálculo. Entonces, los observados, ¿cómo se calcula? Si mi mortalidad es 10.49 por 100.000, para solamente poner ese ejemplo, si mi mortalidad es 10.49 por 100.000, ¿cuántos casos tendré? Con 9.532, es lo que me dice el MED. Entonces yo le digo, igual la tasa que estoy teniendo, solamente estoy calculando los casos, no estoy haciendo ningún método extraordinario, por 9.532 dividido entre 100.000. Y ahí obtengo el número de casos observados. Para el departamento de Amazonas fue un caso observado. Luego lo que hago es arrastrar la fórmula hacia abajo y estoy calculando el número de casos observados porque mi tabla no lo tenía. Cuando hice la transferencia de la información olvidé llevarlos, pero pues eso no, epidemiólogo no se vara, no se le daña el coche. Miremos acá. Miremos acá y ahora sí voy a calcular los casos esperados. Entonces, ¿cómo calculo los casos esperados? El mismo razonamiento. Si yo tuviera una tasa de referencia, ¿cuál es la tasa de referencia? Noten que aquí al final de la lista aparece mi tasa de referencia que es 6.67. Voy a hacerlo aquí para que me quede más fácil, ¿sí? Para que no tenga que recorrer toda la pantalla y se vuelva cómodo. Y voy a aplicar la misma regla de 3. Con mi población, ¿cuántos serían los casos si yo utilizara una tasa de referencia? Recuerden que el amplificador siempre es diferente. Hemos utilizado en el ejemplo un amplificador, pero ese puede variar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo llego, le digo, igual o más. A mí me gusta más el más porque es más rápido. Entonces, selecciono donde está la tasa de referencia, multiplico eso por mi población está acá, que es 13.844, y eso lo divido entre 100.000. Vuelvo constante la tasa, que es C40, le pongo el primer signo pesos. Y luego, lo que hago es arrastrar. A veces se me bloqueó el ratón, no sé qué le pasó al ratón. Creo que se imantó, entonces me toca copiarlo de una forma diferente. Listo, ya copié. Y entonces ahí ya tengo el contraste entre lo observado y lo esperado. Entonces, de la misma forma, yo puedo establecer una fórmula que me compare el observado con el esperado. Entonces, divido observado, dividido entre lo esperado. Entonces, perdón, me hizo fue una suma. Está haciendo un redondeo raro. Disculpen un segundo. Porque se supone que este valor, es que este debe ser inferior a 1, discúlpenme. Si ven este me dio inferior a 1, entonces me está dando un error en el cálculo. Entonces, para evitar ese error, voy a hacer una cosa, una de tantas cosas que puedo hacer, que no me tendría que dar eso. El epidemiólogo siempre revisa sus cálculos, le voy a poner entero, que es una de las formas para hacerlo, para que me lo convierta en un número superior siempre. Y eso me disminuye el margen de error. O sea, lo que le agrego es la expresión entero al inicio de la expresión, la función. Entonces me aparece porque realmente es un 0. Lo esperado es 0 casos. Y ahí hecho para abajo. Ahora sí me quedó ajustado un poco para que me redondee de manera rápida. También puedo utilizar redondear y decirle si me redondea hacia arriba o hacia abajo. Entonces recuerden que veíamos que para evitar este error uno le pone sí error al principio, sí punto error, abre paréntesis, le pone punto y coma y al final le pone abre comillas, cierro comillas, que eso es como deje así.
Entonces así me evita que la tabla quede como esa cosa tan fea. Entonces así yo lo construyo. ¿Sí? Entonces estoy calculando lo observado con lo esperado. Le puedo poner un decimal para que sea más fácil de observar. Entonces, de la misma forma, yo sé cuando está por encima de 1 que está por encima de lo esperado, cuando está por debajo de 1 está por debajo de lo esperado. Es otra forma de ilustrar. Los que son más juiciosos ya están haciendo el diagrama de calor en la columna G y podrían estar haciendo el Poisson en la columna H. Eso es el método de ajuste indirecto. Es un método que es muy valioso. ¿Sí? Podría ser útil en su momento si yo no tengo los casos calculados para imputar. Yo lo podría utilizar para imputar. Porque yo puedo decir, mi tasa habitual durante los últimos años en un municipio que no haya reportado casos ha sido de tanto. Si ha sido de tanto, ¿cuántos casos esperaría? ¿Sí? Entonces, ese esperaría lo puedo utilizar como un valor para imputar cuando no tengo datos en un grupo, en una información. O, no sé si ustedes recuerdan, en la primera sesión les mostraba que uno puede utilizar como tasa de referencia la tasa de efectos congénitos cardiovasculares. Entonces uno dice, si yo tuviera la tasa de efectos cardiovasculares, ¿cuántos casos tendría? Entonces tantos. Ah, ¿y cuántos estoy viendo? Tantos. Ah, ¿estoy por encima o estoy por debajo? También lo puedo comparar con tasas. El siguiente método, disculpen aquí, que aquí, no, este lo voy a dejar para la próxima sesión, me voy a ir directamente. Yo tenía bueno, lo voy a hacer aquí primero manual y luego lo dejamos para la próxima sesión y hacerlo en equidad. Entonces, voy a traer la información solamente para poderlos ilustrar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo lo de los grupos de edad? Miren, aquí yo tengo los grupos de edad ordenados y lo voy a llevar acá. Es solamente para poder hacer el ejercicio. Entonces, él me dice, mire, usted tiene una tasa estimada por 100.000 habitantes de su evento, ¿sí? Que la voy a utilizar como una tasa de referencia. Ahora lo que queremos no es obtener los casos esperados, sino que lo que queremos es obtener las tasas que realmente se ajustan si se comportara como una tasa de referencia. Y eso ya me permite comparar entre unidades. Y además me facilita un poco entender el fenómeno que puede tener las diferencias geográficas o las diferencias al interior de los territorios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Disculpen, aquí yo inserto una columna para hacer más fácil. Eso después lo vamos a hacer automático, pero pues prefiero hacer esa primera demostración que es un poco manual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es, tengo mi población, fíjense que acá tengo los mismos, lo voy a marcar en rojito acá, y tengo la población, ¿cierto? Entonces, si tengo la población, yo podría calcular los casos esperados o los casos ajustados, en este caso sería el nombre más correcto para mencionar. Entonces yo le puedo decir, ¿sí? Hago la regla de 3 para cada grupo de edad. Entonces, para cada grupo, ¿cuál es la regla de 3? La tasa de referencia también va a ser por 100.000, hasta donde recuerdo. ¿Sí? Si yo tuviera mi población, aquí le pongo la aclaración que es por grupo. Si usted lo recuerda, ¿cuántos casos tendría? Entonces voy a hacer el cálculo. Mi tasa de referencia, en este caso la tasa de referencia que tengo acá, la del grupo de edad específico, por mi población, que serían 217.000 personas de menores de 15 años, dividido entre 100.000. Entonces, pues no tengo casos porque realmente allí no había casos. Y luego lo que hago es arrastrar esa fórmula hacia abajo. Entonces, ahí me está calculando el número de casos que yo tendría para el municipio de Cali, para el distrito de Cali, ajustados. ¿Ajustados por qué? Por una tasa de referencia. Una tasa que se considera la ideal. Y estar hablando de realmente cuál es mi tasa real para mi departamento. Entonces yo podría entrar a calcular, disculpe, voy a separar esto de Sao Paulo, ahorita lo repito nuevamente, solamente para poder hacer los cálculos. Entonces la población total que yo tengo, en inicio, la población total que tengo son 597.000 y los casos totales que tenía eran de 169. Los casos ajustados son de 123. ¿Sí lo ven? Entonces, de la misma forma podría hacerlo con Sao Paulo. Pero antes de hacerlo con Sao Paulo, discúlpenme, aquí yo agrego unas celdas para poder hacer un cálculo adicional. Y entonces yo le voy a decir, la tasa original, eso le llaman generalmente tasa bruta o cruda, es 169 casos dividido entre 597.925 por
100.000. Entonces mi tasa es de 28 por 100.000, la tasa original. Aquí la voy a poner como tasa cruda o tasa bruta. ¿Cuánto sería mi tasa ajustada? Mi tasa ajustada sería 123 dividido entre 597.000 por 100.000. La tasa ajustada sería de 21. Entonces, fíjense, los que trabajan con eventos menores de 5 años podrían tener esta organización teniendo la tasa nacional de su evento y organizarlo por de 0 a 6 meses o de 0 a 5 meses, de 6 a 11 meses, de 1 a 3 años y de 4 años. Porque pues arbitrariamente, como les decía en algún momento, no existe una forma única de analizar grupos de edad. Y si usted tiene la tasa de referencia, puede hacer este ejercicio para ajustar un poco por la composición que tiene el efecto de la afectación más en un grupo que en otro. De la misma forma, como son las mismas fórmulas, yo puedo copiar, ¿sí? La misma estructura. Sí, la misma estructura creo que me va a permitir, hasta donde me acuerdo, no me va a permitir porque tengo que hacer un ajuste pequeñito. Tengo que calcular los casos ajustados. Voy a copiar esto para que me sea más fácil hacerlo. Lo voy a copiar aquí abajo para que me quede a la misma altura. Y ahora sí puedo calcular los casos ajustados. Entonces, calculo los casos ajustados porque va a ser la misma estructura. Utilizo la misma fórmula. Luego lo que hago ahora sí es utilizar estos datos. Son los mismos, son las mismas fórmulas. Y ahí yo tengo el punto de referencia. Aquí olvidé que en el ejercicio Sao Paulo es el comparador, entonces no había necesidad de hacer esta parte del ejercicio. Entonces, lo que me dice es, en inicio, lo que estamos viendo es que la tasa observada para la ciudad de Cali es menor que su tasa ajustada. Es decir, ajustada por la presencia del problema en otras ciudades, eso sería lo que estaríamos entendiendo como el fenómeno, como lo que está ocurriendo. Si yo utilizara para Sao Paulo, que está pasando en Cali, voy a hacerlo aquí rápidamente, voy a utilizar la tasa para cada uno de los grupos de edad de Cali, voy a cambiar aquí el dato. Ustedes pueden ver el contraste más fácilmente porque no me funciona esa partecita. Entonces, casos dividido entre la población por 100.000. Y luego lo que hago es arrastrar. Listo, y ahí se llama el ajuste. Si yo tuviera la tasa de Cali, este sería el comportamiento de mi tasa. Eso es básicamente lo que hace el método. ¿Sí? Este es el método de ajuste de tasas indirecto. Nuevamente pensemos a qué puede funcionar. Primero, para ver aberraciones. ¿Por qué? Porque yo estoy contrastando observados contra esperados. Segundo, para quitar el efecto de una tercera variable, como puede ser la composición de la edad, que es lo que acabo de hacer, como puede ser la composición por procedencia, la composición por etnia, la composición por tipo de afiliación en un sistema de salud o el tipo de sistema de salud que tienen las personas. Pero adicionalmente va a tener una función que vamos a ver después que me permite hacer la imputación. Entonces, este método, como les he dicho, no es un método que haya logrado popularizar un poquito, sobre todo entre mis colaboradores, no son muchos los que lo usan, se cuentan con los dedos de la mano, pero es un método que tiene una vastísima utilidad. De hecho, como se los mencionaba, uno podría llevar esos datos a poderlos alimentar con elementos adicionales como un Poisson o un diagrama de calor perfectamente. Y eso le estaría dando muchísimo más valor a mis datos. Eso es básicamente lo que quería contarles hoy. Nuevamente les voy a poner la pantalla para aquellos que no se han registrado todavía. La próxima sesión, solamente una recomendación. En la próxima sesión volvemos otra vez al tema del tiempo. Y en el tema del tiempo vamos a ver las regresiones. Básicamente vamos a ver dos regresiones. Una que es la regresión lineal y la otra que es la regresión de join point. Entonces, la recomendación es que usted puede escribir join point software en Google y aparece un programa desarrollado por la Sociedad de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer de los Estados Unidos, la Asociación de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer de los Estados Unidos, un software gratuito que nos va a permitir hacer unas proyecciones, más que proyecciones, unas tendencias generales de los fenómenos de salud. Dentro de 2 sesiones, el próximo viernes, vamos a ver series de tiempo. Eso es básicamente lo que quería contar por hoy. Agradecerles a todos los que se conectaron de los diferentes países de la Red Sur,
agradecerles a las personas de todo el sistema de notificación, el sistema de vigilancia colombiano que se han conectado, la gente de la academia, de las ONG y las agencias de cooperación que han tenido a bien conectarse a este curso de análisis de datos para la vigilancia en salud. Eso era todo por hoy. Recuerden que todas estas sesiones están grabadas en el canal de internet, en el canal de YouTube del aula virtual del Instituto Nacional de Salud. Usted digita en YouTube aula virtual INS y él lo manda a diferentes videos que tenemos depositados ahí, entre ellos las sesiones que llevamos, las 7 sesiones que ya llevamos de este curso, con los cortes de las dificultades al inicio y algunas cositas que se han cortado. Y adicionalmente esta sesión que en el lapso de las siguientes horas también va a estar colgada. De antemano, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo miércoles en nuestra 9ª sesión, donde veremos la regresión lineal y la regresión de Joint Point.